todo el concepto y también buenas noches con todos, señores profesores, buenas noches. buenas noches con todos, muchísimo gusto, muchas gracias por estar un día más con nosotros en estas charlas que lo que buscan es enriquecer los conocimientos y motivar a los profesores de taekwondo para que cada día aprendamos más. Y tenemos hoy el honor y el gusto de contar desde Chile con el profesor Guillermo Sáenz, quien es doctorante en educación, autor de un libro de taekwondo, táctica y estrategia, un científico muy crítico de los métodos antiguos de entrenamiento, que lo cual es muy válido porque nosotros debemos aprender a escuchar, ¿no? Todas las opiniones de todos los lados. El tema de hoy es didácticas pedagógicas. El secreto para los talentos deportivos, una crítica actual al entrenamiento del taekwondo. Como les decía, tenemos el gusto de contar con el profesor Guillermo Sáenz, quien es un reconocido científico y también trabaja con la selección de Irán, y justamente al final de esta charla nos hará conocer un curso muy interesante para los que nos gusta el combate, muy interesante. Porque muy buenas noches a todos los compañeros. Nos va a plantear este curso que tiene el aval en México. Y sin más preámbulos, por favor, le damos la bienvenida al profesor Guillermo Sáenz. Adelante, profesor Guillermo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. En realidad es fundamental de pronto se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Sí. Bueno, es muy interesante este tipo de conversatorios porque, como usted bien dice, fortalecen el proceso argumentativo y de alguna forma se escuchan nuevas, por decirlo de alguna manera, relatorías conforme a nuevas interpretaciones y por ahí nuevas tendencias también. Usted bien lo dijo, trabajo, digamos, con Mohamed Yari Reza, que es el actual director técnico de la selección de Irán. Entonces, por ahí, en base a diferentes, ¿cómo lo podría decir? En base a diferentes análisis, interpretaciones y estudios, puede de alguna manera generar este lazo, digamos, contractual y pionero en Latinoamérica, ¿verdad? Estoy tratando de poner esto pantalla completa, pero bueno, aparentemente no pude con la tecnología. Ustedes me ven, ¿verdad? Ay. Sí, profe. ¿Sí? Sí, completo. Bien, el tema de hoy es un tema bien espeluznante, bien bueno y bien interesante porque genera una óptica, digamos, bien relativa a quienes
finalmente desarrollan esta tarea que es básicamente dar clases de taekwondo. En realidad dar clases de taekwondo no es tan simple porque en última estamos trabajando con niños y estos niños requieren, dependiendo de la cultura, requieren, digamos de alguna manera, un cómo que nos permite establecer unas mejoras o mejoras concretas en cuanto a las diferentes variables que finalmente después son el eslabón del entrenamiento deportivo. Es decir, para la mejora de la fuerza reactiva, R2 dividido por R1, se requiere un proceso didáctico, pero el entendimiento del mismo para comprender los procesos didácticos no son fáciles, porque eso va a depender de la escuela quien de alguna manera promulga el concepto. Por tanto, la escuela anglosajona, por ejemplo, tiene un concepto de didáctica, la escuela alemana particularmente tiene otro concepto de didáctica, la escuela francófona tiene otro concepto de lo que es didáctica y la escuela oriental tiene otro concepto de lo que es didáctica. Entonces, de alguna manera hay un choque de 4 escuelas en la cual el predominio del proceso didáctico es el anglosajón en nuestro continente. ¿Y esto qué quiere decir en términos sencillos? Que de alguna manera un buen profesor no garantiza que los estudiantes realmente aprendan. Y si bien aquí se genera una doble interpretación, una que es la responsabilidad del docente por, en teoría, explicar los contenidos y por tanto fortalecer esta dinámica de estudio y por tanto, obviamente, que los estudiantes aprendan, pero también se genera el traer a Einstein que te enseñe unas cosas y eso no da garantía que el individuo detrás del sujeto, del profesor, aprenda. ¿Eso qué quiere decir en términos muy concretos? Eso, ¿aló? ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Sí, ¿eso qué quiere decir en términos concretos? Que la escuela anglosajona, que por lo demás es parte de nuestra cultura, los procesos de evaluación y de otras cosas, inserta la educación y observa y mide la calidad desde otros factores que no son si el sujeto aprende más o no en este colegio, escuela, universidad, etc. Más sin embargo, la escuela francófona se obsesionó con Jean Piaget, ese individuo y científico que todos conocemos, que fue parte, digamos, de las fases operacionales del entendimiento mental, y se obsesionaron por buscar una didáctica para todo. De mala manera no la encontraron porque cada individuo responde obviamente a factores interpretativos, emocionales, físicos, contextuales, familiares, culturales, educativos distintos. Por lo tanto, y ahí hace hincapié Yuri Vergochansky, el ruso, famoso con los métodos de entrenamiento, y dice, bueno, entonces esto tiene que haber un principio particular y ese principio se llama el principio de la individualidad de las cargas. Bueno, contextualizando el escenario, la educación, el secreto educativo va a depender en cuanto y conforme a la cultura, y esta cultura asociada a qué escuela se pueda desarrollar este proceso de aprendizaje. Porque evidentemente, más allá que busquemos la estimulación del sistema nervioso central, los procesos de estimulación de la testosterona y hormonas anabólicas para que en pos de eso el individuo crezca físicamente y mentalmente de buena manera y por tanto genere un nivel coordinativo de habilidades, qué sé yo, físicas, etcétera, etcétera, pero necesitamos adecuar el concepto educativo a la cultura tripartito, cultura, didáctica, por tanto obviamente asociada a la cultura, y obviamente todo el concepto biopedagógico, porque aquí se habla de pedagogía, y el mundo entero habla de pedagogía, excluyendo las células, como si de alguna manera no fuéramos un conjunto de células organizadas, ¿verdad?
Entonces ahí se genera una problemática. Y esta problemática tiene dos fines. Uno, no conocer la célula, por tanto no saber lo que es un cigoto y por tanto no saber lo que es un órgano, sistema y un cuerpo. Y por tanto no saber cómo se estimula esa célula. Pero también se genera otra duda, que es en base a, por ejemplo, qué didáctica o el cómo, más bien dicho, el cuándo es cuál para cada cual, pertinente a qué escuela de la didáctica. Porque evidentemente no podemos ocupar la escuela oriental a los procesos didácticos de acá. Porque fíjense una cosa, tenemos un deporte total y ampliamente desde la cultura coreana, pero nosotros en Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, etcétera, no podemos ocupar ese proceso metodológico a los niños de acá, porque inmediatamente nos viene una demanda. ¿Se acuerdan cuando todos entendíamos que el psicólogo era finalmente el palo de madera para los estudiantes? Bueno, todo ese proceso didáctico del cómo finalmente se excluye en nuestro continente para finalmente ser un proceso didáctico total y altamente pedagógico y por tanto educativo. Y ahí es donde existe una problemática inmensa, porque realmente quien te prepara finalmente para identificar de mejor forma el cuándo es cuál para cada cual es el profesor de educación física. Más sin embargo, el concepto de entrenador, llevado y traído, más bien dicho, por la escuela anglosajona, no permite que necesariamente el entrenador sea un profesor. Yuri Vergoschansky, citándolo nuevamente, decía: el deporte ante todo es un proceso educativo y por tanto requiere de educación, porque es un contexto sociopolítico, familiar y demás que involucra variables sociales, familiares y sobre todo educativas. Entonces aquí hay un problema grandísimo en la Coquigua, que por términos económicos no es capaz de solucionar este problema, es decir, no es capaz de generar un pensum o una capacitación universal donde el taekwondo sea, por último, una tecnología, ¿verdad? Entonces el SENA, o el Instituto Nacional de Deporte en Chile, el SENA en Colombia y otros organismos internacionales, podrían eventualmente, de hecho creo que ya están en vías de eso, y en algunos parcialmente lo están desarrollando, generar una carrera, comillas, que permita obviamente que el taekwondo sea parte de un proceso pedagógico y que es la pedagogía el conjunto de saberes pertinente a identificar este cuándo es cuál para cada cual. No ocurre. Por tanto, y según la escuela anglosajona, entrenador es cualquiera. Es decir, entrenador es un filósofo, entrenador es un contador público, entrenador es un administrador, entrenador, ojo, y aquí quiero ser muy majadero, el entrenador de Tyson distinguía la O con un pan, porque no sabía leer ni escribir. Repito, el entrenador de Tyson distinguía la O con un pan, no sabía leer ni escribir. Ese es el reflejo hace muy poco, ustedes saben que Tyson tampoco es hace 100 años atrás, ese es el reflejo más puro que el deporte hace un par de años, antes que una ciencia era un arte. Es decir, más que una ciencia era un arte el deporte y se podía desarrollar de esa manera. A través también de esa grieta, y que por lo demás a mí no me gusta comentar mucho, el criterio de la interdisciplinariedad o multidisciplinariedad. Entonces le genera un profesional para que esté en la silla. Pero él es contador público, ¿puede estar en la silla? Sí, puede estar en la silla. ¿Puede ser coaching? Sí. ¿Puede ser de una selección? Sí. ¿Lo conocemos todo el mundo? Sí. ¿Está? Sí. ¿Y por qué está? ¿Y por qué se permite eso? Porque el concepto anglosajón deriva y de alguna manera cualquiera, entre comillas, puede ser entrenador. Cuestión altamente cuestionada en nuestros tiempos, o sea, comprendiendo hoy día la accesibilidad en los procesos educativos, no es factible que ocurran esos fenómenos. En Irán no ocurre. En Irán prácticamente existe un médico de cabecera en el equipo de taekwondo y un profesor de educación física que mínimo para entrenar una liga tiene que tener cuarto dan y una licenciatura. Entonces, de alguna manera se hicieron las cosas como se tenían que hacer, ¿verdad? Cosa que no pasa en nuestro continente. Ahora, claro que duele, sobre todo para mi persona, que estoy involucrada sobre todo en esto que se llama escribir, y tratar de dejar de alguna manera una herramienta que les permita pasar al segundo nivel, pero también tampoco se puede excluir del todo a profesores que tienen una experiencia vasta.
Entonces por ahí también hay que reconocer esa experiencia y obviamente ese conjunto de saberes que permite finalmente tener un eslabón conductivo que permita estar allá. Mauriño obviamente es la excepción, extrapolando el concepto. ¿Por qué Mauriño? Porque Mauriño nunca tocó un balón, fue entrenador del mejor equipo del mundo, cosa inédita, ustedes saben la cantidad de profesionales que hay atrás de ese puesto. Y Mauriño lo tuvo sin tener nada, prácticamente, pero una lectura muy buena. Nunca lo demostró en el papel, por lo demás. Es decir, no tiene artículos. Por ahí un par de libros. Entonces, bueno, el generar talento depende de esta triangulación entre cultura, esa cultura social, los procesos didácticos. O sea, quiero decir que no podemos ocupar la metodología de Corea, ni la de Irán acá, porque ningún niño aguantaría ni pagaría la mensualidad. Entonces, ese es un problema grave. Y por lo demás, vivimos en una cultura muy compleja. Nuestra cultura y nuestro sistema jurídico nos apoya mucho como víctima. Es decir, siempre hay un pretexto para justificar cualquier tipo de cosa. Y prácticamente, jurídicamente, nunca hay una responsabilidad para poder decir, bueno, ¿me entienden? ¿Quién te responsabiliza? Decía Claudio Naranjo, es la religión. Finalmente, quien te pone víctima es el sistema jurídico, la jurisdicción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para generar una serie de talentos, primero hay que tener unas políticas públicas que establezcan, lógicamente, una idoneidad al momento de poder establecer esta dinámica política. Porque el taekwondo, así como muchas cosas más, son ejes políticos, es decir, hablan de la política de deporte que tiene el gobierno para manifestarse en pos de establecer diversas ganancias a través del deporte. Pero en nuestro continente las políticas no nos cooperan con eso. Por eso que en últimas no tenemos de pronto ese apoyo económico y tampoco sistemático en cuanto a requisitos profesionales y demás que he estado hablando en este momento. Si no tenemos esa política, pero comillas, si tenemos esa cultura, podemos ser algo así como México. Tenemos mucha cultura aguerrida, pero no tenemos de pronto esas necesidades políticas por el deporte, como por ejemplo Irán, Corea, pero de México sale unos prospectos demasiado buenos, ¿verdad? Unos deportistas de muy buen nivel. Pero como en Latinoamérica no tenemos ni la cultura, ni el apoyo de las políticas públicas, y por tanto, obviamente el resultado no va a ser el esperado, y aquí no hay que ser romántico, ¿verdad? Yo ya pasé por ese momento donde pensaba que cualquier niño podía yo llevarlo al estrellato. No, porque también hay un tema familiar ahí, y que es muy fuerte y que se necesita, lógicamente, establecer como un pilar fundamental antes de cualquier proceso. Pero esa familia tiene que estar educada y ese entrenador idealmente igual. Porque conocemos ya muchos entrenadores negligentes que obviamente por querer aportar a veces terminan contradiciéndose. Por tanto, el aumento de los procesos fisiológicos que se requieren en un cómo basado y sustentado en la didáctica tiene que estar aportado por políticas públicas y por una base sustancial en la cultura. En efecto, es muy posible que los resultados sean fugaces y fulminantes, como ha pasado en gran parte de Latinoamérica, ¿verdad? No hay una tendencia creciente en el gráfico que permita decir, bueno, hoy día hay un olímpico, mañana, no, en la Olimpiada no. Por eso que es muy bueno cuestionar y además somos un continente muy poco hábitos del debate, creo yo que hay mucha emocionalidad todavía en Latinoamérica, entonces generamos un poco generamos de una manera muy lenta el avance. Imagínense, yo tuve una escuela particularmente 10 años, algunos muchachitos infantiles los mandé a la selección, pero como estaba Dora, no había un proceso económico, por tanto eso quedó en nada. Después dije, bueno, experimenté 10 años con esto, me equivoqué muchas veces, y ahora pasé a la investigación. De la investigación a los procesos escritos, a ser escritor, y esto te permite tener una óptica mucho más científica y objetiva, porque
si la educación física genera un estándar medible a través de rúbricas que permiten generar una evaluación de contenidos, etcétera, etcétera, eso no ocurre en nuestro deporte. Entonces, el romanticismo platónico, llevándolo a la filosofía griega, no nos deja ver el fenómeno de manera objetiva y cruelmente lo digo, bajo estos cánones es muy difícil generar un eslabón constante, una cadena que permita tener un proceso obviamente más sistemático y coherente. Y por lo demás, ustedes muy bien lo saben, que hay muchos dirigentes que no tienen las competencias intelectuales para poder desarrollar muchas cosas, así como hay muchos entrenadores de Latinoamérica que se pueden ver muy bonitos, pero en última fama no es calidad. ¿Alguna pregunta, por favor, como para interactuar y no generar un monólogo? Guillermo, te cuento que nos han compartido 26 veces en diferentes países, nos están viendo bastante gente. Oscar Fernando López, buenas noches, Maestro Guillermo y todos los demás. Juan Carlos Taimal, buenas noches, Taekwondo Orión de Pasto, Colombia. Adolfo León Restrepo, buenas noches de Medellín, Colombia. César Remache dice, felicitaciones, excelente y acertado maestro, gran amigo Guillermo Sáenz, sus conocimientos siempre son importantes, felicitaciones a cada uno de ustedes. Guillermo Sáenz Carballo dice, buen tema, pero ¿no cree que hacer en cualquier disciplina una tecnología sería estrechar el campo del empleo? Enrique Suárez Carballo dice, buen tema, pero ¿no cree que hacer en cualquier disciplina una tecnología sería estrechar el campo de empleo? Luis Gordón, muy buenas noches, saludos desde Guayaquil. Enrique Suárez Carballo dice, América está atrás, Europa domina el deporte. Incluso África en los Olímpicos de 2016 en Río terminó en nuestro deporte por encima de América. Julio César Solosa nos saluda desde El Salvador. Tenemos en otro grupo de saludos, dice Jorge Morante, saludos desde España. Muy buenos y acertados comentarios. Sin embargo, se puede adaptar el deporte a la cultura, dice. Tenemos solamente esos comentarios hasta aquí muy interesantes, Guillermo. Sí, bueno, en realidad un paréntesis, voy a hacer como un comercial televisivo. En realidad hay mucho por hacer, pero el cambio nace un poco del tema lamentablemente político. Y esto ha sido un atenuante que igual en realidad en mucho tiempo y en muchos países ha generado una complejidad porque finalmente los políticos quieren de alguna manera trabajar para ellos y para su gente, ¿verdad? Entonces eso ha generado un conflicto de alguna manera muy particular. Ahora bien, cuando hablamos de didáctica, como bien les digo, o sea, más allá de las particularidades del cómo, es decir, por ejemplo, si yo quisiera estimular, qué sé yo, el plano sagital, más allá de hacerle una carrera a un niño, podemos hacerlo de diferentes formas. Ahora, ese tipo de forma es necesario contemplar diferentes variables que permitan que esa forma sea idónea. Porque, repito, si el entrenamiento es antónimo de adiestramiento, es decir, el adiestramiento para los animales y el entrenamiento para los humanos, ¿cómo nosotros congeniamos todo ese proceso metodológico si no tenemos las herramientas que no nos han podido dar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo las planificaciones minuto a minuto, hora a hora, segundo a segundo, día a día, mes a mes, año a año, desde párvulo hasta el último de Chile, del cuarto medio, que es el último grado en Chile. Junto con evaluación, tengo evaluación, rúbricas de evaluación, y todo eso tiene un engranaje sistemático del aumento de la motricidad pasando por las diferentes fases. Ahora, es complejo porque no sé si otro país tendrá todo ese proceso diario de evaluación. Por ejemplo, en la planificación de primario, es decir, de niños de 5 a 6 años, el concepto de higiene
que no pareciera ser parte de los procesos de aprendizaje educativo de la educación física, está altamente desarrollado. Los procesos de higiene. Entonces la educación física se forma como un eslabón entre la salud y el deporte, porque hay que recordar que debemos hacer salud, motricidad, lateralidad. De eso yo tengo varias investigaciones científicas indexadas. Entonces, ¿y qué pasa? Que el entrenador va y coge al niño de 6 años y le pone especificidad y lo pone a patear. Eso es un hecho, ¿verdad? Porque en últimas tiene que ir a un campeonato. Y está bien, qué sé yo, querrá ganar y competir, pero en Argentina, por ejemplo, en el fútbol, aparece en un diario los domingos quién es el mejor arquero y el peor arquero de todos los clubes. Yo entiendo que el alto rendimiento es una cosa, no es parte de la salud, pero también entiendo que el niño tiene que tener ciertos criterios asociados y desarrollados desde el contexto psicológico, ¿verdad? Entonces, bajo nuestra cultura es muy difícil dar entrenamiento porque el niño y la familia no está preparado para ponerle una cinta elásticas en las piernas y hacerle reclutamiento de fibra con traspaso, por ejemplo, a ejercicios excéntricos de saltabilidad, si el niño se va a aburrir y por ahí va a preferir el fin de semana, en vez de ir a la escuela, ir al cine. Entonces, todo nuestro contexto sociopolítico, predominantemente a través del capitalismo, el bendito capitalismo también, que ha sido muy bueno, ha de alguna manera generado que los niños hoy día, la tasa, por ejemplo, de obesidad aumente, hoy día los niños no están caminando y por tanto se aburren. Entonces, el profesor tiene que de alguna manera parecer una especie de circo en las clases donde tiene que multiplicarse, tiene que generar una cantidad de procesos didácticos porque si no, no factura. Y no factura porque ese niño de 6, 7, 8 años, 5 años, está inverso en que si primero en la inmediatez cambia el control remoto y cambia un mono animado de una, pero también si llega a una academia, un contexto muy rígido y serio, se aburre. Y al aburrirse se va. Y entonces, de alguna manera, el profesor no factura y el profesor tiene que capacitarse en los procesos didácticos para poder, obviamente, estar conectado con todo lo que tiene que ver con el desarrollo motriz de un niño. Porque hubo un estudio que lo hicieron hace muchos años atrás, por ahí 6, 5, que decía que la educación física en Chile, efectivo de las 4 horas o 3 horas de educación física que había en Chile, solamente eran 15 minutos, efectivo en el colegio. De esas 3 horas de educación física efectiva, donde el niño corría y todo, porque lo demás era organización, hagan una hilera, una fila, etc., eran 15 minutos, un estudio de la Universidad de Chile. Entonces, hay un problema grande que es disminuir primero los niveles de obesidad y sedentarismo en los niños, que tiene relación con los procesos didácticos. Ahora, pero esa didáctica está compleja. Realmente está compleja y les toca muy duro a los profesores porque el niño, según hoy día el contexto habitual de la vida, se aburre muy pronto y por lo demás los profesores, muchos no revisan eso y no tienen de dónde sacar material. Entonces creo que voy a tener que ver la necesidad de generar planificaciones, diversas planificaciones, publicarlas en Educa Taekwondo para que la gente tenga el documento diario o generar un libro donde aparezcan todas las planificaciones desde 4, 3 años hasta 7, 10 años, en donde el niño no tenga ninguna posibilidad de aburrirse y con el libro que voy a tener que desarrollar el día 4 haga tal cosa y evalúe y todo es un proceso casi como un manual, ¿entiendes? Porque veo que en última la gente escribe muy poco y como estoy liderando este tema en Latinoamérica, soy el autor en Iberoamérica que más ha escrito libros junto con Ireno Fargas, que él también ha escrito 3 libros. Me va a tocar, obviamente, en la competencia ganarle porque voy a tener que escribir didácticas pedagógicas ya pronto porque pensaba arrancar con el CAT, que se llamaba el libro Ciencia aplicada al Taekwondo, pero yo realmente estoy viendo una dificultad hace tiempo muy importante en los profesores que no tienen como herramientas para hacer procesos didácticos del Taekwondo.
¿Sí? No sé si puede hacer una pregunta, maestro Galo. Sí, aquí, por favor, bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Máster Guillermo, compañeros, muy buenas noches a todos. Oye, planteas una situación que me parece muy cierta. Indiscutiblemente es una cuestión cultural el hecho de que no sea un requisito la formación específica para ser entrenador. Sin embargo, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría en un sentido hipotético en el que todos hicieran la investigación, o todos leyeran, en el cual todos formaran estos elementos que tú comentas, como por ejemplo una bitácora muy bien formada? ¿Cuál crees tú que sería el escenario de un continente? Incluso ahorita se hace una diferencia entre algunas escuelas. Comentaba un maestro que Europa tiene un nivel, bueno, de hecho mucha de la metodología que llega, en fin, pero ¿cuál crees tú que sería, Guillermo, el escenario? El escenario si tuviéramos esta capacitación constante, este programa, vamos a pensar que ya estuviera esto dado, una cuestión quizá utópica. ¿Cuál crees tú que sería el escenario al que nos enfrentáramos entonces? A lo mejor lo regional o continentalmente. Mira, hay cosas complejas como las que te mencioné, que en la cultura, más allá del profesionalismo y la interdisciplinariedad que tienen los equipos. Porque voy a hacer cuenta de que el ejemplo que tú das no solamente involucra la parte profesional, es decir, supongamos somos todos profesionales y además la cultura nos apoya, ¿cierto? Obviamente que se generaría una mayor competitividad y por tanto un mayor desarrollo económico, creo yo, pero también es complejo cambiar la cultura. Imagínate los persas, el imperio persa, uno de los más grandes del mundo, acostumbrado y con una cultura de filosofía de guerra, de imperio y de batalla y todo eso. Para ellos el carácter y el honor todavía existe y ese espíritu de lucha, no tan solo en los deportes de taekwondo, sino que en otros deportes también es sumamente importante. Entonces yo voy a hacer un punto fundamental. No es que Irán tenga, si bien lo tiene laboratorio desde armas nucleares, por lo demás tienen, y tienen una cultura, o sea, pero también no todo es solamente ciencia, ¿me entiendes? O sea, hay que meterle gana, entusiasmo, un contexto familiar y que México de alguna manera tú lo has podido vivir en carne propia porque México es un país donde culturalmente es mucho más guerrero que yo creo que todos los países de Latinoamérica. Y en ese contexto, responderte esa pregunta sería obviamente, se generarían lógicamente otros problemas, pero sin lugar a duda creceríamos más mayormente. O sea, nosotros en Latinoamérica hay una cosa, hay varios problemas dentro de, por ejemplo, el clásico entrenador que lo único que piensa es copiarle a cómo compiten los coreanos. Y a veces el deportista que tiene no tiene nada que ver con el estilo coreano de combate. Entonces, también no tenemos un propio estilo. México parcialmente le copia mucho a Corea y es muy variable con los procesos tácticos, pero también hay otras problemáticas en México, por ejemplo, a pesar de que hay mucha profesionalidad y hay muy buenos entrenadores, pero hay otras problemáticas que se enfrentan obviamente a criterios de otros deportistas. Un deportista de Corea respecto a un deportista de mexicano, no lo digo yo, lo decía, bien en paz descanse Reinaldo Salazar, siempre había una incomodidad muy grande y una interpretación de que el coreano te sobrepasaba, porque teníamos al coreano como ídolo y no lo teníamos como un rival a ganar. No sé si respondo tu pregunta de alguna manera. Sí, muchísimas gracias porque estos temas que tocas indudablemente pasan por la educación. Estoy de acuerdo contigo cuando comentamos que que el deporte es un proceso educativo y como tal deberíamos tener bases para educar. A mí me llama mucho la atención una situación que veo de la competencia en América Latina. Entendemos como competencia el superar al otro,
y lo voy a poner en la parte del taekwondo. Mi competencia es superar a la escuela que tengo enfrente, pero no tengo conciencia de que debo ser competitivo. Eso es diferente. Yo no tengo que estar compitiendo contra el de enfrente cuando lo que necesito es cultivarme, porque al final de cuentas, en esa manera en la que yo me vuelvo más competente, también soy más competitivo. O sea, puedo cobrar más caro inclusive mis clases porque estoy más preparado. Eso es típico de nuestros países. Pensamos que somos los villanos cuando en última llegamos allá y finalmente todo cambia, ¿verdad? Nos encontramos con los reales, digamos, tipos que tienen, como te digo, una cultura. Es sorprendente. Yo que estoy trabajando con el equipo de Irán, es sorprendente cómo ellos manejan un nivel de ansiedad que son trabajadores. Los deportistas de niños tienen una conciencia real, no de que tienen que pasar por etapas, digamos, de jugar, como el clásico latino, hablo sobre todo de mi país, que es el país más capitalista de Latinoamérica. Pero te digo, o sea, acá allá en Chile, por ejemplo, los niños son cuidados, pero ya, o sea, les duele algo, qué sé yo. Y en cambio allá tú ves, no hay deportistas sacándose fotos, haciendo entrenamiento, cuando el rol en teoría es del entrenador que haga entrenamientos por Zoom, no invitan a la chica para que, o sea, esa chica no se muestra pintándose la uña de los pies por Instagram, ¿me entiendes o no? O sea, hay un tema cultural y de seriedad, de criterio, de carácter, donde el deportista no puede hacer muchas cosas por contrato. Mira, yo en este libro, para hacerte lo más cercano posible, en este último libro, yo iba a poner la cara del Irán 68. ¿Ya? ¿Me escuchas, verdad? Sí, ¿y qué pasó? Que por criterios de contratación no se pudo. Es decir, el deportista puede querer hacer otras cosas, pero el contrato dice tal y se protegen como imagen pública. O sea, en últimas son deportistas que son parte de una sociedad que tiene que dar un ejemplo. Y no hay una libertad así desatosa como en otros países donde, qué sé yo, es muy distinta la situación, ¿me entiendes? Entonces, los niños y el conjunto de seriedad ya es indiscutiblemente muy superior a la entretención. Creo que de alguna manera, qué sé yo, los deportistas no debieran dar conferencias si no es parte del contrato y no es parte del trabajo. Yo por lo general nunca he sido amigo de un deportista. Bueno, es un estilo, hay otros que sí, les va muy bien y no hay lío. Te hablo desde mi concepción, pero para mí el tema es un trabajo. Escribir esto requiere un trabajo y esto tiene que ser valorado por lo que es y por la cuantificación y por la objetividad que tenga el producto. O sea, a mí me molesta mucho cuando de pronto hay entrenadores que todavía como que están en la infancia cuando nuestro deporte lamentablemente tiene una grieta enorme y muchos entrenadores no toman en cuenta eso y creen que esto es prácticamente un juego. Y ahí es donde viene la responsabilidad. Y por eso te estoy diciendo ahora que de aquí a un tiempo más va a salir el libro de didácticas pedagógicas por un concepto real, personal, propio. ¿Me entiendes? O sea, yo veo la dificultad que hay y en base a eso tengo que sacar adelante de alguna manera a mi pueblo para que no sigan en el mismo lugar, ¿me entiendes o no? No sé si respondo a tu pregunta también. Sí, muchas gracias, Guillermo. Tenemos más comentarios en redes sociales. Enrique Suárez Caraballo dice, es mucho mejor pasar de lo general a lo particular en la formación. Es un principio filosófico y didáctico. Humberto Inguanzo dice, se llama programas de enseñanza, la planificación es otra cosa. Adolfo Lorenfrepo, no hay autoconfianza y si superamos al contrincante decimos que fue suerte, no otra cosa, el fruto del trabajo, no el fruto del trabajo realizado. Desde Colombia. Tenemos John Pick, saludos desde la Florida, Estados Unidos, dice. El maestro de taekwondo necesita mucha preparación específica. Sin embargo,
la formación en casa de los alumnos es también determinante. Juan Pinilla desde Argentina dice, el proceso debe ser adaptable al país y la región. Sin embargo, se tienen modelos de éxito, nos dice desde Argentina. Sí, muy de acuerdo con él. Sí, y bueno, muy de acuerdo con casi todos, digamos con todos, porque claro, de lo general a lo particular, pero también no podemos obviar muchas cosas. La especificidad, a pesar de que hay programas y propuestas, desde la especificidad siempre, vemos que excluye muchas variables que tienen que ser fortalecidas, como el desarrollo motor. Hay estudiantes que tienen retrasos motores en todas partes del planeta. El punto es que muchos obvian ese retraso motor por querer el camino corto, la especificidad. Tirar un Vandal, créanme que no es complejo. El punto es cómo ese Vandal Chagui llega en el momento preciso, ocupado obviamente en el concepto táctico, es decir, la aplicación de una técnica en un determinado momento y espacio. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Generar deportistas hasta allí, hasta dónde nos apoyan las políticas públicas, hasta allí, o realmente queremos hacer un trabajo altamente profesional, donde obviamente se facture mucho más por el grado de particularidad, planificación, evaluación, rúbricas de evaluación. Yo he visto, sí, eso debo decirlo, muchos entrenadores que particularmente tienen rúbricas de examen adaptadas y las modifican y les ponen mucho más, mayor complejidad, pero otros no. Entonces ahí, bueno, yo creo que hay que generar varios procesos en cuanto es cuál, para cada cual es un elemento fundamental desde el concepto psicosomático. Y para eso hay que leer ciencia, para que tú te informes, digamos, desde criterios más objetivos. Y yo siempre, bueno, desde Educa Taekwondo y desde las capacitaciones que vengo haciendo, se generan obviamente particularidades más objetivas. El fin último mío es llevar la academia universitaria y todos los conocimientos doctorales al plano del taekwondo, que te permita obviamente generar un antes y un después, en el eslabón de que las posibilidades sean mejores. Igual siempre se dice, no, que nos faltan recursos, y que aquí, que allá, que no salimos, que no hay plata. No, primero aprendan y después viajen, porque hay varios ejemplos de países que no viajan y tienen mejores, obviamente, logros que nosotros. Y aquí cierro con este punto, es imperativo la capacitación constante y capacitarse con los mejores. Esta relación que yo trabajo con el director técnico de Irán permite obviamente generar un antes y un después, más sobre todo cuando México y el Comité Educativo de México asociado al deporte incluso certifica este curso. Yo me pregunto, ¿cuánto gastamos? La clásica pregunta que te hacen, ¿cuánto gastamos en una fiesta? Y a veces en capacitarse no le meto porque el ego, que yo ya me la sé y realmente para sabérsela hay que medir. Y para saber si uno sabe tiene que realmente rendir evaluaciones. Porque en efecto, quien te califica como tú piensas que sabes solamente eres tú. Muy de acuerdo, Guillermo, con el ego es, yo creo que el mayor problema que tenemos los latinoamericanos. Cada uno cree saber más que el otro y cree que no necesita de capacitarse. Y ahí empieza el fracaso. La humildad ante todo. Yo te voy a decir una cosa muy personal. Este libro, que tiene poquitas hojas, tiene 115 hojas. Yo me demoré como 15 o 20 años en escribirlo. 15 o 20 años en escribirlo. Y bueno, y así, ¿me entiendes? O sea, y uno tiene que ser humilde. Yo me equivoco todos los días. Seguro que esto tiene errores y seguro que podría hacerlo mejor. Como todo es perfectible. Pero hay que meterle esa chispa de gana y de poder exponerse valientemente a la crítica y ser humilde. O sea, yo entiendo que sobre todo en Chile y en Argentina sea muy duro, pero ya sabemos que es así. Entonces, a mí, la verdad, realmente yo llevo desde el 2018 que publiqué el primer libro. La verdad que, gracias a Dios, digamos, y humildemente lo digo,
a pesar de que puedo tener mañana un ego tremendo y pasado ser el hombre más humilde, porque tú sabes que esta variabilidad del ser humano es constante, lo digo humildemente, sí, uno tiene que aceptar el error como parte de cada uno de nosotros, y de eso obviamente generar cosas originales. Sí, antes de darle paso a Geo para que siga con las preguntas, quisiera leer, hay en redes sociales, comentarios, dice César Remache, Guillermo, por lo general es importante el atleta darle identidad y sobre todo ver el biotipo del atleta, retraso motor. Enrique Suárez Caraballo dice, la planificación parte de un diagnóstico, no solo en el deporte, sino en todo. César Remache dice, lo que más admiro de ti, Guillermo, es siempre la humildad con que tú tienes para compartir los conocimientos. Humberto Chávez, tenemos otra red social. Milton Felipe Ramos dice, una pregunta, ¿el proyecto pedagógico hasta dónde llegaría en un practicante exclusivamente de taekwondo y qué fin tiene de terminarlo? Alejandro Bolaños Beltrán dice, excelente tema, saludos maestros desde Colombia, Ham Chido les saluda. En otra red social, tenemos, dice, desde Perú, José Imbaquingo, la especificidad en el taekwondo cada vez es más notoria porque se hace combate, punce, exhibición, rompimientos. Su charla ¿hacia qué va dirigido? Nos dice desde Perú, José Imbaquingo. Muchas gracias a todos por las preguntas. Antes de darte paso que nos respondas, Guillermo, quisiera, por favor, que Ageo nos dé una opinión de la charla. Ageo, por favor, desde México. Gracias, maestro Galo. Muy interesante lo que comenta el profesor Guillermo, porque yo también quiero compartir una problemática que yo creo que todos vemos y que tiene mucho que ver con el trasfondo de que debemos estar preparados y de que debemos estar atentos a nuestra escuela como una oferta adecuada de formación. Voy a lo siguiente. Se habla en muchos lugares de que se roban a los alumnos. Este es un tema un poco delicado, ¿no? Por ahí hablan de que se roban a los alumnos, de que un atleta conoció al entrenador Juanito, pero resulta ser que ese entrenador Juanito que ha cautivado a este atleta tiene un buen ritmo de trabajo y varias cosas. Y se nos olvida a todos, en muchos lugares, a todos se nos olvida que a final de cuentas las escuelas de taekwondo son lugares en donde se brinda un servicio que cualquier persona puede acceder a él cubriendo sus mensualidades y sus pagos, y en el momento que lo decida también se puede cambiar de escuela y se puede ir a la escuela que él decida, y se nos olvida eso y empezamos a comentar que se roban a los alumnos, pero una persona tiene la completa decisión de formarse donde él quiera, con la persona que quiera, y es lo suficientemente capaz para entender que la persona con la que está entrenando a lo mejor ya no tiene posibilidades de enseñarle más y que ha conocido a alguien que probablemente tiene más experiencia o recursos o conocimientos que le van a permitir proyectarlo más lejos. Creo que tenemos que pasar esta parte. Tenemos que quitar de nuestra cabeza que nos roban los alumnos, porque entonces cuando dices eso, le estás quitando autonomía de pensamiento a tu alumno y a sus padres también. Estás dando por hecho que no tienen el criterio para poder entender lo que está pasando, y a lo mejor también tú no tienes la capacidad de poderte ver al espejo y entender qué está sucediendo. Pues nada más es un comentario que va de la mano con lo que comenta el maestro Guillermo. Es importante que, si bien es cierto que no tenemos obligatoriamente que estar preparados en la práctica, sí hay muchas razones por las cuales tenemos que estar preparados. Gracias, es todo. Sí, me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, hay personas, y en todo orden de cosas esto ocurre. Yo voy a hacer una apreciación a Geo.
De pronto sí es doloroso que los alumnos se te vayan porque hay un entrenador que está registrando mejor. Puede ser doloroso, ¿verdad? En términos emocionales. Pero esto es, en última, aquí hay dinero de por medio y, y él verá dónde paga el dinero, ¿verdad? Qué sé yo, hay un principio de libertad económica que tiene cualquier individuo social en donde él puede comprar el servicio donde quiera. Lo que pasa es que hay una degeneración un poco del concepto marcial. Y con esa palabra marcial, discípulo, maestro, se ha profanado enormemente. Y es así como han generado abusos sexuales, y todo el mundo lo sabe, de diferentes medios de comunicación. Hay otra palabra que no es un abuso sexual, es, bueno, no me acuerdo, pero, o sea, hay muchos abusos de todo tipo en esto, porque en última suele pasar, o sea, y eso es ese juego, ese rol de que yo soy el maestro y prácticamente yo soy el que te voy a pasar de grado. Esa locura yo creo que cada vez se tiene que denunciar más. Ocurre, ustedes saben todas las cosas que han podido ver. Yo practico taekwondo a los 4 años, entonces seguramente si pudiéramos hablar tras bambalinas, obviamente llegaríamos al mismo consenso. Hay muchos abusos y mucha degeneración del concepto marcial, porque es arte, y el arte, ¿qué es, verdad? Entonces son de pronto apreciaciones subjetivas y cada uno cree tenerla. Entonces, como yo no me muevo en ese concepto artístico, por ahí yo entrego todo lo que tenga que ver en base a la objetividad. Y bueno, pero sí es un problema que se tienen, y los artistas marciales son muy especiales. La verdad, yo no comparto el arte marcial, y aquí quiero que la gente de alguna manera sea muy abierta. Yo soy un investigador en el área de ejercicio, o sea, de deporte del taekwondo, del deporte, un experto en alto rendimiento y asesor internacional de la parte competitiva. Pero para mí el arte, o sea, el taekwondo para mí es un deporte neto, no un arte marcial. Más allá que la jurisdicción del año 2000 haya dicho lo que estoy diciendo yo, con el nombre de taekwondo deja de ser arte marcial y pasa a ser deporte olímpico. Yo entiendo las raíces y todo, pero yo no las trabajo. Eso sí, las respeto y me parecen muy bonitas, al punto de que escribí así de motivadamente este libro, ¿verdad? Ciencia y Punce. Pero habla de la preparación científica de cómo se debe desarrollar el trabajo físico del Punce. No sé si de alguna manera Ageo comparte mi apreciación. Yo no me meto en temas artísticos de nada, soy totalmente científico, objetivo, confiable y fiable, que entre comillas eso es lo que uno intenta hacer como el rol profesional, ¿verdad? Porque hay que reconocer una cosa: la ley no reconoce al taekwondo. La ley, el departamento jurídico, el Ministerio de Justicia, en ningún país, creo no equivocarme, estoy hablando en términos jurídicos, no reconoce al deporte de taekwondo como un arte marcial, no la reconoce jurídicamente. Entonces por ahí que se crean algunos artistas marciales aún, puede ser desde la subjetividad, pero desde la ley no. Muchísimas gracias, muy interesante este punto de vista. Y para acotar algo, con lo que tú decías y también con lo que dice Ageo, en verdad, cuando un alumno con todo buen criterio se cambia de profesor, de club, es porque a lo mejor ya como profesores a mi cliente no le estoy llenando lo que él quiere. A lo mejor no estoy llegando como él quiere que llegue. Entonces, ahí volvemos a lo que tú dices, hay que prepararse constantemente. Hay que leer, hay que asistir a cursos. Ahorita nos gusta mucho el combate, por ejemplo, y quisiera que nos expliques, Guillermo, el siguiente curso que estás armando conjuntamente con México. El curso justamente es de la parte específica de combate y es del método iraní, ¿no es cierto? Sí. Por favor, quisiera que nos compartas de eso, Guillermo. Bueno, con Mohamed Yari Reza, el director técnico de la selección de Irán,
generamos un proyecto bien bonito, bien extenso, 80 horas de estudio. Creo que es el curso más largo de la historia, puedo estar equivocado, junto con el Táctica y Estrategia que viene en gc.com, la plataforma ex sobre entrenamiento, que fue de Táctica y Estrategia, que también fueron 80 horas de estudio. Es un curso que tiene PDFs, es un curso que tiene videos científicos míos y tiene videos del equipo de Irán. Entonces se hace una triangulación muy exquisita porque permite al estudiante poder leer, generar una retroalimentación con los diferentes videos, pero también esto es para quienes realmente les encanta la competencia, porque hay textos desde bioquímica, desde bioenergética, desde célula, hasta el entendimiento de un coaching. Ahora, todo lo que yo digo lo tengo basado en estudios científicos. Yo no compro la retórica. Es decir, todo lo que yo he hecho, y cuando hablo de fuerza y manifestaciones de la fuerza, hablo porque he hecho experimentos comprobables. No es que esté hablando, por ejemplo, de que la táctica, qué sé yo, y yo nunca he escrito un libro de táctica. Es decir, cuando yo hable de táctica en el curso, voy a adjuntar ciertas investigaciones y ciertos párrafos del libro que permitan, obviamente, tener una evidencia confiable. No soy parte de la retórica, el curso son PDF, como te digo, son PDF, videos científicos y videos de Irán, y son complementarios